¿Quién mantuvo a Jesús económicamente cuando predicaba la palabra de Dios? Y financieramente, ¿quién sostuvo a los discípulos? Porque eran bastantes. Y además, recordemos que también había un grupo de mujeres y personas que los seguían a través de ellos. Interesante, muy interesante esta pregunta. Y son de las preguntas, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que investigar y reflexionar para que lo apliquemos también a nuestras propias vidas. Es fundamental que sepamos, porque nos quedan ciertos misterios que tenemos que ir descubriendo bíblicamente y encontramos las respuestas en las Sagradas Escrituras. Recordemos una de las parábolas de un hombre rico que le dice a Jesús: ¿cómo puedo yo para encontrar la vida eterna? Y Jesús le dice: vende todas las cosas que tú tienes y sígueme. Seguir a Jesús significa despojarse de todo para llenarse de Él, mis queridos hermanos. Esto es muy interesante. Bueno, algunos investigadores dicen que los apóstoles, ellos tenían una bolsa en común y se repartían y compartían todas las cosas que ellos tenían. Otros dicen que cuando ellos iban y predicaban la palabra de Dios, acompañaban a Jesús y se realizaban muchos milagros, muchas de estas personas pues tenían cierta economía favorable y en agradecimiento les daban a los apóstoles, les daban a Jesús en frutas, en comidas, en ropa, para que ellos siguieran llevando la misión de Dios. Y todo lo que tenían ellos lo compartían porque vivían como una verdadera comunidad. Pero bueno, interesante, mis hermanos. Recordemos que una de las formas era que Jesús, cuando escogió a los primeros discípulos, todos ellos eran pescadores. Por lo tanto, casi todo el ministerio de Jesús, toda su evangelización, está alrededor del mar. Por lo tanto, como eran pescadores, tomaban tiempo para ir a pescar y de eso también ellos comían. Comían de los frutos de los árboles, dormían bajo los árboles, mis queridos hermanos, o los invitaban en algunas casas a que ellos se quedaran, los invitaban para que ellos se quedaran. Es claro, mis queridos hermanos, que el dinero pues eso era una inquietud y no solamente era un impedimento para la salvación, eso no era impedimento porque Dios en todo le daba, Dios todo lo proveía para ellos. En el Nuevo Testamento el dinero, recordemos, se menciona 37 veces, en tanto que el oro es mencionado 38 veces. La plata 20 y el cobre 4. La palabra moneda, casi vamos a encontrar nosotros, la palabra moneda la citan aproximadamente 8 veces. Así que, mis hermanos, quizá la referencia más relevante es uno de esos cuando recordemos que en el Evangelio de Juan lo dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús estaba en Betania en casa de su amigo Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Una mujer llamada María toma un frasco de perfume costoso y se lo unta en los pies del Señor. Recordemos que ella le enjuga sus cabellos. Esto es una imagen muy interesante. Y recordemos lo que le pregunta a Judas: ¿por qué este perfume no es vendido por 300 denarios? Recordemos que 300 denarios era el salario de mucha de la gente en aquella época. Pero bueno, recordemos que seguramente porque lo necesitaban o porque Judas era ambicioso, pero se necesitaban para seguir con este ministerio tan importante. Recordemos, mis hermanos, que también vemos la cantidad de mujeres, las mujeres que habían ahí. Por ejemplo, se habla de que las mujeres sostenían también el ministerio porque ellas cocinaban, ellas ayudaban, ellas estaban pendientes de que no les faltara absolutamente nada a Jesús y a los discípulos, mientras que nuestro Dios desde el cielo también les derramaba grandes bendiciones. Recordemos que María Magdalena se cuenta que era una mujer, una viuda donde tenía mucho dinero, aunque pues se considera en algunas frases, algunos teólogos o algunos biblistas la consideran a ella como que era una pecadora. Pero esta mujer continúa y ella sigue a Jesús, se convierte y sigue a Jesús. Y es una de las proveedoras y devotas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que María Magdalena juega un papel muy importante porque ella no abandona a Jesús, ella lo acompaña hasta Jerusalén y es una de las grandes testigos de la resurrección.
Junto con estas mujeres, hombres como José de Arimatea, Nicodemo, ambos hombres de mucha importancia y riqueza, nos dicen las Sagradas Escrituras, pueden haber intervenido para financiar la obra de Jesús. O sea que hubo personas detrás y muchos otros que no conocemos que financiaron la evangelización y la prédica de Jesús. Recordemos que también los evangelios revelan que estos dos hombres eran ricos y que apoyaron a Jesús. De hecho, fue José quien bajó a Jesús de la cruz el Viernes Santo, quien ungió su cuerpo con la ayuda de Nicodemo y quien lo colocó en el sepulcro que José había preparado para él mismo. Todo esto era costoso, mis queridos hermanos. Después de la resurrección en ese primer domingo de Pascua, el movimiento que inició Jesús creció exponencialmente y la relación de la iglesia con el dinero creció de manera más complicada, puesto que las necesidades también crecieron. La gente les daba, la gente les regalaba abrigos, les regalaba cosas para que ellos pudieran dormir plácidamente. La gente les llevaba comida, así como todavía vemos nosotros gente generosa, y es una costumbre hermosa, donde en algunos pueblos las personas de caridad, de buen corazón, familias, saben que el sacerdote tiene mucha necesidad y le llevan a sus casas, le llevan a sus iglesias, le llevan pollos, frutas, le llevan verduras, le dan alguna donación para que el sacerdote pueda seguir adelante, porque sabemos que en algunos lugares el evangelizar es costoso y el sacerdote gana muy poco. Y la gente nos pregunta, ¿pero por qué tantas riquezas en el Vaticano y por qué no? Recordemos que es una obra cultural y eso pertenece, es un gran tesoro de la humanidad. La riqueza espiritual. Pero volviendo al caso de Jesús, Jesús no le faltó nada, porque Jesús lo tuvo todo, porque todo venía de su Padre, de la caridad y del amor de las personas. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, porque lo más grande que tenía Jesús era su corazón. Recordemos, estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. ¿Cómo podemos, hermanos, seguir ayudando económicamente para que el reino de los cielos siga? Con nuestras oraciones. Esas son las riquezas mucho más grandes. Y también, cuando usted, mis queridos hermanos, comparte estos videos, comparte una buena palabra, habla bien de Jesús, habla bien de la iglesia, esa es la ayuda económica más importante. Recuerde, su oración es el tesoro más grande de la iglesia. Que Dios me lo bendiga. Mega giga bendiciones para todos ustedes.